El padre con derecho afirma que la razón por la que su hijo falló es mía y me ordena abandonar la universidad. En mi primer año de universidad compartí habitación con un chico cuyos padres eran bastante acomodados. Vamos a llamarlo John. John era un actor infantil, aunque no es alguien que reconocerías de inmediato. Ha interpretado personajes secundarios en grandes comedias y ha hecho doblaje en algunos programas infantiles bastante populares. Sus padres tenían expectativas muy altas y eran muy estrictos con él en su actuación, así que cuando ingresó a nuestra universidad, que se considera una de las 10 mejores del mundo, sus padres lo mantuvieron bajo ese mismo estándar. Para un joven adulto recién liberado y con casi ninguna madurez, hizo exactamente lo contrario de lo que debería haber hecho. Dormía todo el día, festejaba toda la noche. Nunca estudiaba y no asistía a clases, etc. Sin embargo, cuando sus padres lo llamaban para ver cómo estaba, siempre se mencionaba mi nombre en las conversaciones. Querían asegurarse de que yo fuera una buena influencia para su hijo y le preguntaban constantemente si yo estaba de fiesta a menudo, consumiendo drogas, llevando chicas tarde en la noche. Prácticamente todo lo que hacía John. Querían asegurarse de que yo no lo hiciera para mantener a su hijo a salvo. Esto continuó durante meses. Cuando sus padres lo llamaban durante su siesta del mediodía y yo estaba entre clases, siempre lo escuchaba defendiéndome ante sus padres. John se ponía rojo como un tomate cada vez que entraba y escuchaba lo que decían sobre mí por teléfono. Así que me iba y esperaba a que terminara la llamada porque sabía que ya se sentía bastante avergonzado. No le daba mucha importancia a lo que decían, solo me parecía irónico y le decía a John después que no necesitaba disculparse, ya que esos no eran sus pensamientos. Al final del semestre, el departamento de su carrera le dijo a John que probablemente reprobaría la universidad si no obtenía una nota perfecta en los exámenes finales de al menos 2 de sus 4 clases y que tendría que repetir las otras 2, independientemente de cómo le fuera. Además, perdería una beca que pagaba una parte sustancial de su matrícula. Tuvo que llamar a su padre para darle la mala noticia mientras yo estaba en la litera superior de la cama estudiando y su padre gritaba tan fuerte que podía escucharlo a través del teléfono de John, incluso con mis auriculares puestos. Eventualmente, su padre preguntó si yo tenía algo que ver con las malas calificaciones de John y antes de que John pudiera decir nada, su padre determinó que John me estaba cubriendo porque yo era una mala influencia y que, dado que estaba con él todo el tiempo, yo era la razón por la que había fracasado. Exigió hablar conmigo y quería que le dijera todo lo que le había hecho a su hijo y cómo lo había corrompido. Cuando John le dijo que yo no había hecho nada, eso solo lo enfureció más. Después de decirme que pagaría por ello, colgó. Ya conocía mi nombre y, por supuesto, dónde vivía. Pero no pensé que haría algo con esa información hasta que recibí una llamada del Centro de Asuntos Estudiantiles de la universidad diciéndome que el padre de John había solicitado acceso a mi información personal a través del portal estudiantil. Básicamente un sitio web con información de ayuda financiera y de inscripción, y me dijeron que cambiara mis contraseñas en caso de que pensara que mi información estaba en riesgo. Le dije a John que su padre intentó acceder a mi información y, por supuesto, llamó a su padre para preguntarle qué demonios estaba haciendo. Su padre dijo que, como John estaba fracasando, lo sacaría de la universidad y que vendría en unos días para hablar conmigo sobre mi parte en todo esto. John le preguntó nuevamente por qué había solicitado mi información a la escuela y el padre de John simplemente le colgó. No podía concentrarme en esa tontería en ese momento, ya que tenía mis propios exámenes para prepararme. Pero como dijo, vino. Era un tipo bastante delgado y calvo que intentaba desesperadamente cubrir su calvicie peinando todo el cabello rubio que le quedaba hacia el frente de su cabeza. Me dio gripe justo antes del examen, así que tristemente me vi obligado a estar en la habitación mientras John se mudaba con su padre, quien nos estaba regañando a ambos mientras yo tenía mis auriculares puestos y me sentía como si fuera a vomitar. John parecía que iba a llorar porque no quería irse y miré por encima de mi laptop para ver a su padre tirando libros y notas a la basura y preguntándole repetidamente a John si se había retirado.
oficialmente de la universidad hasta que John finalmente le gritó que sí. El padre de John entonces se volvió hacia mí y dijo algo como bueno, ahora tú. Insistí en que no hice nada a su hijo excepto vivir con él y el padre exigió que, porque convertía a su hijo de un actor exitoso en un desertor universitario, debería retirarme de la universidad también. John ahora le gritaba a su padre que me dejara en paz y yo le decía que no había forma de que abandonara la universidad por su ego. Exigió mi laptop y la información de inicio de sesión del portal y le dije que si siquiera tocaba mi laptop o a mí, llamaría a la policía. Esto escaló a una pelea a gritos entre los tres hasta que el asistente residente tocó la puerta advirtiéndonos que, si no nos calmábamos, llamaría a la seguridad del campus para que resolviera el problema. El padre se calmó nuevamente y me pidió tranquilamente que me retirara nuevamente porque era justo. Dije que no porque nuevamente no había hecho nada. En la habitación se hizo el silencio mientras él se acercaba al borde de mi litera. Me miraba fijamente mientras me ponía los auriculares porque la química no se estudiaría sola y me preguntaba de nuevo, agarrando la barandilla y casi siseando la pregunta. Dije que no otra vez, no hice nada. Finalmente decidió que no valía la pena hablar conmigo y dijo que les contaría a mis padres todo lo que hice y que ellos me harían dejar la universidad si él no podía. Con eso, se fue con John. Recibí un mensaje de texto de mi papá un día después y me dijo que tanto él como mi mamá básicamente le dijeron a él y a su esposa que se fueran al diablo y que nunca más me contactaran, aunque en términos mucho más elocuentes. Luego recibí una avalancha de correos electrónicos, mensajes de texto y publicaciones en Facebook de los padres diciendo que yo era el culpable de arruinar la vida de su hijo y que no merecía ese lugar en mi universidad, así que los bloqueé. De vez en cuando, mis padres recibían mensajes en Facebook o correos electrónicos, pero los ignoraban. John reaccionó enojado a mis fotos de graduación en Facebook hace unos meses, así que, por paranoia de que me estaban espiando a través de su cuenta, también lo bloqueé a él. Espero que lo entienda. Otra historia. ¿Soy el imbécil por no querer usar mi fondo universitario para pagar el tratamiento de mi hermano? Mis padres se divorciaron cuando yo tenía unos 7 años porque mi papá admitió haber tenido una aventura. Mi mamá y yo nos mudamos de nuestra casa a un apartamento, mientras que mi papá inmediatamente mudó a su amante a nuestra casa porque estaba embarazada de mis hermanos gemelos. Mi mamá estaba devastada, pero se recuperó rápidamente por nosotros. Volvió a la escuela y, como resultado, siguió ascendiendo en su carrera. Mi mamá se adaptó mejor a pasar de un hogar con doble ingreso a uno con un solo ingreso y pudo contribuir con una cantidad sustancial de dinero a mi fondo universitario. Mi papá, por otro lado, lo tuvo más difícil ya que ahora tenía que mantener a una familia de 4, a veces 5, con un solo ingreso, ya que su esposa es ama de casa. Mi papá no tenía mucho ingreso disponible, así que no contribuyó tanto al fondo. Voy a terminar la escuela pronto y tengo una buena oportunidad de entrar en mis primeras opciones de universidad. Desafortunadamente, mi hermano de 10 años fue diagnosticado con una enfermedad renal que ha progresado a tal punto que necesita diálisis. Mi papá se está ahogando en deudas médicas, así que mi mamá acordó que ya no necesitaba pagar la manutención. El especialista sugirió un tratamiento diferente para mi hermano, ya que la mayoría de los otros tratamientos no ayudaron o dejaron de funcionar y se están quedando sin opciones. Aparte de un trasplante que no es viable en este momento. Este tratamiento no está cubierto por el seguro y cuesta mucho. Mi papá no puede pedir un préstamo debido a la deuda. Mi papá y su esposa me sentaron cuando estaba de visita y me preguntaron si estaría dispuesto a dejarles tomar prestado mi fondo universitario para pagar el tratamiento de mi hermano. Ofrecieron devolver el dinero, pero sabía que no podrían. Realmente no quiero darles el dinero porque sé que, si no obtengo ninguna beca, no podría ir a la universidad que quiero sin endeudarme yo mismo. Mi futuro estaría en riesgo y sé que mi papá no me ayudaría si lo necesitara. Además, el dinero técnicamente pertenece a mi mamá. No puedo simplemente regalarlo y sé que ella se negaría a darles el dinero.
Mi papá y su esposa están furiosos tanto conmigo como con mi mamá y están tratando de hacerme sentir culpable. Me siento terrible por mi hermano pequeño. Eta, mi papá tiene un segundo trabajo, los fines de semana y su esposa educa a los niños en casa y es cuidadora a tiempo completo de mi hermano. La familia de mi papá lo desheredó cuando se supo la aventura. ¿Recibió algo de ayuda de su hermano y hermana? Pero solo pueden dar tanto. Creo que yo era su última opción. Su esposa no tiene mucha familia. Por último, por supuesto que me sentiría mal si algo le pasara a mi hermano. Es solo un niño, pero querría ayudarlo con mi propio dinero y solo puedo hacerlo si comienzo mi carrera sin deudas. Tampoco quiero arriesgar mi propio futuro. Veredicto, NTA actualización del mismo post. Después de llamar a mi mamá, dejó el trabajo temprano y me recogió de la casa de mi papá. Me llevó a tomar un café y le expliqué lo que pasó. Después de hablar un poco, dijo que podía mantener el fondo como está y no darle el dinero a mi papá, o podemos tomar el dinero que mi papá había contribuido y devolvérselo. Le dije que quería devolverle a mi papá el dinero que había puesto. Después de terminar nuestro café, mi mamá retiró la cantidad exacta que mi papá había puesto a lo largo de los años. Mi mamá también igualó la cantidad y la añadió para dársela a mi papá. Esperé en el coche mientras ella le daba el dinero a mi papá y él se enfadó porque el dinero no era suficiente. Mi mamá le dijo que eso es todo lo que recibiría de ella y amenazó con llevarlo a la corte si él y su esposa seguían acosándome. Probablemente esta sea la última actualización, ya que estoy reduciendo el contacto con mi papá por ahora. Gracias a todos por el apoyo genuino y los consejos.